celestial. Esplendente exaltación celestial. Es muy sencillo. Es un cuadro heavenly, celestial, divino. Esplendente exaltación celestial. Y creo que lo que Dios ha hecho hace un momento aquí entre nosotros, con esta unción tan tremenda, con esta dulzura del Espíritu Santo de Dios, con este quebranto celestial, es precisamente lo que Dios estaba haciendo, era prepararnos para esta palabra que tenemos hoy. Excelente o esplendente exaltación celestial. Esplendente. Bueno, tal vez usted se ha maravillado y sorprendido de cosas esplendentes. Por ejemplo, un gran concierto, una gigantesca orquesta sinfónica, una coral, un evento deportivo. Tal vez ha visto la coronación de un rey, de un príncipe, y lo esplendente de sus vestiduras, lo esplendente de los auditorios, las luces, los adornos, el oro y las piedras preciosas. Pero no hay nada que supere la esplendente exaltación celestial. Solamente con leerlo quedamos nosotros en suspenso, vibrantes. Solamente con leerlo nos damos cuenta de la majestuosidad de la gloria de Dios. Y me alegra que hubo un personaje de la Biblia al cual Dios le dio, yo lo llamo así, el inmenso privilegio de antes de morir, de antes de ser llevado a la gloria de Dios, Él la vio, Él estuvo allí, Él la vivió, había sufrido mucho. Hubo un emperador romano, uno de los perversos, la mayoría, unos más que otros, Domiciano. Domiciano, emperador romano, se hizo exaltar, hizo levantar una estatua y se hizo adorar. Algunas de las frases, de las palabras con las cuales Domiciano se hizo exaltar en el imperio romano eran: salve, todopoderoso, divino, y hasta se hizo llamar Hijo de Dios. Y exigía que toda la gente le adorara. Domiciano, por decreto, declaró que él era digno de adoración y la gente tenía que arrodillarse y postrarse ante el monumento, la estatua de Domiciano. Fue uno de los hombres más soberbios y altivos. Domiciano consideró que un hombre de Dios que está en la Biblia era una amenaza para el imperio romano. Domiciano consideró que él no debía vivir. Ya habían sucedido muertes de varios de los siervos de Dios. Pablo, el apóstol Pedro. Se dice que Pablo fue decapitado, tal vez por el emperador Nerón. Que Pedro, dice la historia, la tradición, fue crucificado. Y también dice la tradición, no está en la Biblia, pero dice la tradición histórica, que Pedro dijo que él no merecía, no era digno de morir como su amado Señor Jesús, con la cabeza hacia arriba, y prefirió morir hacia abajo en señal de postración, de humillación, de quebranto. A Juan Bautista, el rey le había ordenado cortar la cabeza y traerla en medio de un soberbio, suntuoso, pero malvado banquete en una bandeja de plata, la cabeza de Juan el Bautista. Eso fue lo que había pedido Herodías.
que trajeran la cabeza. Había agradado el baile de su hija, y la mujer del rey, cuando dijo, dame lo que quieras que yo te dé, le dijo a su hija, la esposa de él dijo, pide la cabeza de Juan Bautista. Habían muerto ya muchos. Otros habían sido cristianos llevados a la hoguera, echados a los leones. Les he contado de las escenas que volvieron a mi mente y a mi corazón cuando estuve en el circo romano, allí en Italia, en Roma, y yo imaginaba, cerraba mis ojos por un momento, viendo los túneles y las fosas y las puertas que daban hacia la arena, y yo pensé, ¿cuántos de mis hermanos prefirieron morir ahí antes que blasfemar contra Jesús y antes que negar a Jesús de Nazaret? Y ahí llegaron, y ahí las fieras dieron cuenta de ellos. Algunos, dice la historia, eran gladiadores tremendos que fueron capaces de vencer leones, y que muchas veces los emperadores les daban el indulto por su coraje y valentía. Decían, este hombre mató al león, merece vivir. Pero otros murieron. Y hubo uno más, Juan, el apóstol del Señor, el escritor del Evangelio de Juan, el escritor de 3 epístolas, Juan, y a él me refiero, quien vivió bajo el imperio de Domiciano. Y entonces, no sabemos por qué, pero Domiciano dijo, no lo maten, echémoslo de aquí, lo voy a mandar por allá al Mediterráneo, lo voy a colocar en una isla donde esté lejos, para que no siga con su evangelio de Jesús. Y Domiciano entonces lo mandó a la isla de Patmos. Y estando allí, Juan tuvo una visión. Es a él a quien me refiero, que Dios le dio el privilegio de estar en primera fila delante del trono de Dios, y antes de que Dios se lo llevara, antes de morir, dice la historia que él murió ya de viejo, entrado en años, pero antes de eso Dios lo dejó entrar a la gloria esplendente, la gloria esplendente celestial, de la cual hablamos en el día de hoy. Y me sorprende que Juan hace una descripción tan espectacular, tan vívida, de esa esplendente gloria, de esa exaltación, de esa gloriosa exaltación celestial, que cuando yo la leí por primera vez, era casi un niño cuando leí, y varios de los pasajes de Juan en el libro del Apocalipsis me estremecieron profundamente. Uno de ellos está en el libro que él escribió, el último, Apocalipsis capítulo 4. Y yo le invito para que usted abra conmigo su Biblia. Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leer, nos vamos a deleitar, vamos a entrar a esa llamada sala del trono celestial. La Biblia dice lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Oh, qué inmenso, qué tremendo. Sube acá, dice, y yo te mostraré. Pero cuando Juan dice que la voz era como de trompeta, ya usted puede imaginar el sonido de una trompeta, el sonido de una trompeta, pero hablando con voz humana. Solamente eso ya nos hace vibrar, que la voz le llegó como el sonido de una trompeta, dice la palabra del Señor. Sube y te mostraré. Versículo 2: y al instante yo estaba en el Espíritu,
Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esplendente exaltación celestial. Esplendente exaltación celestial. Solamente, mi amado, con leer este capítulo de Apocalipsis en la palabra de Dios, ya es más que suficiente para nosotros cuando cantamos alguna de las canciones de nuestra alabanza, de nuestra exaltación, de nuestra adoración a Dios. Solamente con leer esto ya es suficiente para podernos inspirar y entrar y subir al trono, como lo hemos cantado hoy, cuando hemos dicho: bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Que tu reino se establezca en la alabanza, por siempre reinarás. Esa la hemos cantado hace un momento. Y al leer esta porción de la Escritura, o al conocerla previamente, al tú haber leído esto y venir a la comunidad, a la congregación cristiana, como aquí en Plenitud, para adorar a Dios, solamente con haberla leído ya te puedes transportar. Allí está ese cuadro impresionante que pinta el apóstol Juan. En esa época no había cámaras ni high definition para poder dejar el registro. Hubiera sido espectacular. No había cámaras, ni high definition, ni ultra high definition como las cámaras que tenemos aquí en Plenitud. No había eso. Pero Juan nos describe todo.
una puerta abierta en el cielo. Vaya pintando usted en este momento ese cuadro. Una puerta abierta en el cielo, dice. Una voz como de trompeta que salía detrás de la puerta y que hablaba y le decía: ven, te voy a mostrar algo. Y luego un trono establecido en el cielo. Ya tenemos la puerta, ya tenemos la entrada. Acuérdese quién es la puerta. No hay duda. Jesús de Nazaret dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos deliciosos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y yo las pastorearé, dice el Señor, y yo las apacentaré. Ahí, detrás de esa puerta, estaba el buen pastor, el que apacienta. Y recuerda que la palabra apacentar en el original hebreo, aquí en la Biblia, significa arrullar. Nunca lo olvides. Apacentar significa arrullar, consentir, acariciar. Es una escena muy tierna. Cuando yo veo a una madre o a un padre arrullar a su bebé, mirarle con ternura, darle besitos, acariciarle, estrecharle contra su pecho, ponerle en su cuello. Eso es lo que significa apacentar, arrullar, acariciar, consentir. ¡Qué tremendo! Cuando entendemos lo que significa apacentar, entonces ahí sabemos qué es lo que Dios hace con nosotros. Tú eres la bebita, tú eres el bebé de Dios. Esa es la forma como Dios te trata y te quiere tratar. Dios nos quiere tratar arrullando, consintiendo, acariciando. Esa es la manera como Dios nos trata. Arrullar, consentir, acariciar. Él es el buen pastor. Pero ahí detrás de la puerta estaba el trono central. Estaba el majestuoso trono principal. Y la Biblia dice que había uno sentado en el trono. Sigamos pintando el cuadro. Un ser majestuoso, un ser esplendente, un ser lleno de gloria. De él irradian los rayos de la presencia, de la majestuosidad, de la santidad, de la justicia. Majestuosidad, esplendidez, justicia, santidad, todo eso le pertenece a Dios. Uno sentado, versículo 3, Apocalipsis 4, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, piedras preciosas, piedras de colores espectaculares. Ahí el que está sentado en el trono. Esto es impresionante cuando vemos esta manifestación gloriosa que ve Juan. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Parece que el color predominante de ese arco iris, no había propiamente un color determinado, sino el verde, el de la esmeralda, el arco iris de la esmeralda, el arco iris que Dios estableció cuando hubo el diluvio y dijo que era una señal de misericordia. El arco iris que cuando vemos negras nubes de tormenta y tempestades eléctricas en el horizonte, pero si de pronto aparece el arco iris, estamos tranquilos. Dios ya lo prometió en su palabra. No habrá tormenta. Por más que haya truenos, relámpagos, no habrá tormenta. Significa, este es mi pacto, tranquilo, no hay tormenta. Es la señal de la misericordia de Dios. Es la señal de que sí merecemos el juicio de Dios, pero que Dios
es un Dios misericordioso. Es interesante, el arco iris semejante a la esmeralda. La esperanza de reinar con Él, la esperanza de estar protegidos bajo sus alas, la esperanza de tener una cobertura, de estar en un lugar seguro. Esa es la esperanza. Y entonces dice que allí estaba sentado, y luego nos describe, vamos pintando más el cuadro, que hay alrededor del trono, por todas partes que hay. Y la Biblia nos dice que vi sentados en tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. ¡Ja! Tremendo. ¿Sabe cómo se ha descrito o a quién representan los 24 ancianos que están allí? Es una pregunta. ¿Quiénes son ellos? ¿Son apóstoles? ¿Son profetas del Antiguo Testamento? ¿Son patriarcas como Abraham? ¿Quiénes son los 24 ancianos? Y la hermenéutica o exégesis más apropiada o más aproximada es que estos 24 ancianos, no sabemos quiénes van a ser los privilegiados, o si son seres ya de por sí celestiales que representan, posiblemente, seres celestiales que representan a todos los redimidos, a todo el pueblo limpio con la sangre de Cristo, a toda la iglesia del mundo, a todos aquellos que hemos entrado en la presencia del Señor. 24 seres que están entronizados. ¿Por qué le llamamos entronizados? Porque están sentados en tronos. Digámoslo así, son tronos menores alrededor del gran trono. Los 24 ancianos que representan a la iglesia y que representan a los redimidos y que adoran continuamente a Dios, y que sus ropas blancas es algo muy particular, es un detalle muy objetivo para observar y mostrar, y nos habla de los 24 ancianos. Dice, alrededor del trono, vi sentados en los tronos a los 24 ancianos, y la pista que nos aproxima a que son representantes de la iglesia del pueblo de Dios es que dice que están vestidos de ropas blancas. En otros pasajes del mismo Apocalipsis, la Biblia y Juan y Dios se refieren a que las personas que aparecen con vestiduras blancas son los redimidos y los limpios por la sangre del Cordero de Dios. Así que, con toda seguridad, estos que aparecen con ropas blancas son ellos, representantes de los redimidos por la sangre del Cordero. Es indudablemente señal de pureza. Estos 24 ancianos son señal de pureza. Pero además la Biblia nos dice, con coronas de oro en sus cabezas. Coronas de oro. La Biblia nos dice que nosotros, los redimidos, también podemos ser coronados. Y la Biblia dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. O sea que allí en el reino de los cielos lo que vamos a encontrar es una familia imperial. Por todos lados vamos a ver coronas. Y seguramente podemos conversar y decir, bueno, ¿y qué te dijeron? ¿Por qué te dieron la corona? Ah, no, tú ya lo escuchaste. El Señor dijo tal y tal cosa. Y hay ciertas incrustaciones en las coronas que van a representar premios para cada uno de los redimidos. Así que esta mañana
al adorar yo aquí al Señor y decirle: fuerte Dios consolador, siempre vives y siempre reinarás. Yo estoy adorando en el mismo trono celestial, acordándome, allí será una familia imperial, coronas, pero estos 24 son especiales. 24 vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, que significan reinado, que significan realeza, que sugieren, dice un comentarista, victoria y gozo. Ahí vamos a estar sentados. Pero además, le vamos a adorar por siempre y siempre. Estamos terminando de pintar el cuadro, ya vamos en la mitad. Y entonces tenemos alrededor del trono 24 tronos. Se me ocurre a mí, Juan no lo dijo, hubiera sido bueno, pero yo creo que había 12 tronos a un lado y 12 tronos al otro lado, y en el centro estaba el trono principal de la gloriosa majestad de Dios. Y entonces la Biblia nos dice que del trono, oiga, tremendo este Juan, todo lo que vio, del trono salían, oiga, eso es algo impresionante, majestuoso, digámoslo así, impresionante y majestuoso. Versículo 5 de Apocalipsis 4. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces del trono. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Habráse visto? Así decía la abuela. ¿Habráse visto semejante escena tan majestuosa y gloriosa? Todo lo que ya hemos mencionado, pero del trono dice que salían relámpagos y truenos y voces. Esto nos sugiere que había mucha gente por ahí alrededor del trono. Yo no sé si a ti se te ocurre alguna vez en vida, en esta tierra, pedirle a Dios antes que Cristo venga y te arrebate y te lleve, o antes que te mueras, pedirle a Dios y decirle: Señor, por favor, no soy digno, no lo merezco, tú me has limpiado con tu sangre, no tengo méritos, pero te suplico, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que cuando yo esté allí, delante de su majestuosa y gloriosa presencia, me des el privilegio de postrarme adorando delante de tu trono. Tú le puedes pedir en el nombre de Jesús, y la Biblia dice que todo lo que pedimos en el nombre de Jesús nos será concedido. Y de pronto tú puedes decirle: Señor, el día que yo tenga que estar allí, Señor, dame ese privilegio de estar postrado, adorándote delante del trono. Déjame, Señor, adorarte allí. Y qué sé yo, hay gente que ha pedido por sus familiares y parientes que ya están en el reino de los cielos, no pedirles para que salgan del purgatorio ni del infierno, como hacen los lunes de cementerio. No, esa es una costumbre pagana que se tomó en la iglesia en el segundo, tercer siglo, pero no me refiero a eso, sino a poderle decir: Dios, a fulano de tal, siervo tuyo, no sé, dale el privilegio, ya que partió y está contigo, de adorar postrado delante de tu trono. Qué lindo. Me acuerdo cuando Dios se llevó a un siervo, un querido amigo que era como un padre para muchos jóvenes en aquel entonces, el hombre que vino a Colombia y abrió las puertas para por primera vez tener una emisora cristiana, y él trajo a Pat Robertson,
un hombre de Dios muy noble que conocí en Bogotá, aquí en Colombia, que se llama Pat Robertson. Estuve en la misma cabina de radio con él y con este otro siervo de Dios que trajo a Pat Robertson. Allí estuvimos sentados. Corría el año 1968. Eso es del Antiguo Testamento. Eso es historia patria ya. Y ahí estábamos sentados en la cabina con Pat Robertson. Ahora que miro las fotos de él, ya se le ve la cara de ancianito, pero no deja de ser simpático. El director de CBN, cadena cristiana de televisión, Pat Robertson, y Sixto López estaba ahí con nosotros. Y cuando Dios se llevó al reino de los cielos a Sixto López, hubo una buena cantidad de hombres de Dios, de directores de denominaciones y de misiones aquí en Colombia, y ahí estaba yo. Y me acuerdo que aquel día de su sepelio, yo dije, la Biblia dice que nosotros no podemos pedir por los que han muerto para que sean salvos, pero sí podemos darle gracias a Dios por los que humanamente murieron en esta tierra y están en la presencia y la gloria de Dios. Y podemos decir, Señor, para bienes y premios, tú ya lo tienes determinado, pero Señor, gracias por la vida de esa persona que ya marchó, que está en el reino de los cielos. Te alabo y te doy gracias por él o por ella. Y también podemos decir lo que la Biblia dice. La Biblia dice que, y lo dijo el rey David desde la antigüedad, que sus oraciones y sus lágrimas, las de David, estaban en su redoma, es decir, en una especie de florero, una redoma, un platoncillo en la gloria de Dios. Ahí están mis lágrimas, dijo el rey David, tú las conoces. La Biblia también nos dice que las oraciones de los santos están en copones de oro. Todo lo que tú ores aquí lo puedes pedir delante del Señor, y hay oraciones especiales que tú le puedes decir a Dios: Dios, esto que estoy orando en este momento, te suplico que lo pongas en la que tú llamas copón de oro, o el copón de oro de mis oraciones. Tú puedes orar, por ejemplo, por generaciones que vienen después de ti y que a lo mejor ni te conocieron. ¿Qué sabemos? Pueden ser tus bisnietos o tus tataranietos. Y así como hay pactos de maldiciones satánicas, porque los hay hombres y mujeres que hacen pactos satánicos y dicen: te entrego a mis nietos, a mis bisnietos o hasta la cuarta generación. Hay gente que lo ha hecho. Yo he orado por personas endemoniadas, con manifestaciones malignas, en las cuales algún demonio, como una vez que dije de una muchacha, rompo el pacto en el nombre de Jesús, y el demonio que había en ella dijo: no, el pacto no lo rompan, no rompan el pacto. Previamente yo había orado a Dios y le había dicho: Señor, muéstranos cuál es la atadura o posesión demoníaca que tiene esta muchacha. Y el Espíritu del Señor abrió a mi intimidad, a mi corazón, y Dios me dijo: rompe el pacto. Yo lo escuché claramente, y cuando yo dije: rompo el pacto en el nombre de Jesús, el demonio que había en ella comenzó a decir: no, el pacto no lo rompan. Entonces yo en ese momento supe, estaba asegurado, tenía certeza que sí era Dios que me había hablado. Y cuando le pregunté el pacto, entonces habló el pacto del bisabuelo que había hecho con el diablo, de entregarle a sus hijos y a sus nietos. ¡Qué bárbaro! Era un pacto de entregarlos a ellos. Después que la muchacha fue liberada, no entro en más detalles, ella nos contó que sus tíos todos
habían ido o a una clínica de reposo, o a un centro psiquiátrico, o a algún manicomio. Algo raro había sucedido, que todos estaban en una miseria, una ruina económica terrible, y que solo uno de los tíos sobrevivía, tenía algo, pero que todos los demás así. Y dijo, y los primos todos vamos por el mismo camino, depresivos, de clínica de reposo, locos o medio locos. Entonces hay pactos, y usted puede pedirle a Dios, y usted puede decirle a Dios de sus nietos o de los bisnietos que todavía no hay, y arrodillarse y decirle, Señor, te pido en copones de oro, pon esta oración: te pido por mi generación de bisnietos, de tataranietos, en el nombre de Jesús, lo estoy haciendo ahora. Señor, guárdalos, te los entrego, te los ofrezco a ti, por tu sangre preciosa. Te pido que los guardes, los protejas. Hago pacto contigo, Señor, por ellos, por ellas, aún antes de nacer, y que sean adoradores y siervos y siervas tuyas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hay presencia, hay poder, hay unción del Espíritu Santo. Y podemos orar esas oraciones apocalípticas, yo las llamo así, oraciones apocalípticas, oraciones proféticas. Por eso el apóstol Pablo decía lo que mencioné hace un momento, que estamos llamados a reinar en vida con Jesucristo. Tú estás llamado a disfrutar las bendiciones heavenly, celestiales, del trono de Dios. Tú estás llamado a empezarlas a vivir aquí en la tierra. Y esa es una manera de vivir esas unciones y bendiciones, haciendo pactos. Y la otra manera de vivir esas unciones apocalípticas y proféticas es cuando, como hoy, hemos cantado, hemos adorado a Dios, hemos llegado al trono del Señor, podemos disfrutar desde ahora el reino de Dios. Hay personas que no entienden cómo es lo que dice el apóstol Pablo, reinar en vida con Jesucristo. Aprópiate de esa frase, reinar en vida con Jesucristo. Dios quiere que aprendamos a reinar ya, aquí, en vida con Jesucristo. Y una de las formas de reinar en vida es entrar al trono, del cual estamos hablando, de la majestuosa exaltación celestial. Y podemos hablarle así a Dios, proféticamente. Bueno, vamos a terminar. La Biblia nos dice en el versículo 5 de Apocalipsis 4, que delante del trono salen relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Me parece que estamos acertados, la mayoría de predicadores, que coincidimos en los 7 Espíritus de Dios, proféticamente en el libro de Isaías, cuando Dios habla de Jesús de Nazaret y nos dice, reposará sobre él, sobre Jesús, espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de poder, son 7 espíritus, los 7 espíritus de Dios. Y la Biblia dice que esa lámpara representa los de fuego, los 7 espíritus de Dios. Y nos recuerda un poco el menorá judío, ¿recuerdan?
esa lámpara hermosa de los 7 brazos? El fuego de los 7 espíritus de Dios. Dios quiere a nosotros privilegiarnos y nutrirnos dándonos esos carismas. En el griego es charisma, que significa unción. Charisma en el griego también significa don, gift, en inglés, regalo de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Y Dios privilegia a través de esos 7 espíritus de Dios que vienen a constituirse. Oiga bien, los 7 espíritus de Dios en determinado momento vienen a constituirse en regalos y dones de Dios. Por ejemplo, el espíritu de poder para hacer milagros, poder para hacer sanidades. Así que Dios nos regala su menorá. Y delante del trono, vamos al versículo 6, dice: había como un mar de vidrio semejante al cristal. No, este cuadro, esto sí es espectacular. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos algunos los han descrito como los querubines, que son los ángeles adoradores. Así que aparte de los 12 a un lado y los 12 al otro lado, había 4 llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. No tenemos que ir muy lejos para saber el león de la tribu de Judá. El segundo era semejante a un becerro, que es el donativo del sacrificio por la gente, por el mundo perdido. El tercero tenía rostro como de hombre. Es que Dios identificándose con el género humano. Dios diciendo: te conozco, sé cuánto sufres, sé tus problemas, sé cómo eres, hombre. Es lo que llaman en el griego la kenosis, que significa Dios encarnarse por medio de Jesús en un ser humano. Kenosis es Dios convertirse en hombre, y que en la teología también se llama el doble estado divino y humano de Jesús de Nazaret. Entonces dice además, esos 4 seres vivientes, el cuarto, semejante a un águila volando. Uy, el águila. Podríamos predicar horas y horas del águila. Ya sabemos del poder del águila, de la soberanía del águila, del dominio del águila desde las alturas, de la hegemonía, por no decir autonomía. Hablamos en aviación, la hegemonía y la autonomía de vuelo de un águila. ¿Cuánto tiempo es capaz de permanecer allá? Horas y horas y horas. Secreto, no está en sus propias fuerzas. Secreto del águila. Abre sus alas en las corrientes y las nubes de aire cálido y ahí se mantiene flotando. Reflejo de la gloria de Dios para nosotros. Potencia, soberanía, dominio, hegemonía. Significa estar en Cristo y reposados en el Espíritu de Dios, lleno de ojos. Y los 4 seres vivientes, me voy al versículo 8, tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Lo hemos cantado esta mañana. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien es, quien fue y quien vendrá. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor en este día. Amén. Sí, aleluya. Bueno, concluimos. El versículo 9 dice: aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos
y echan sus coronas delante del trono diciendo, y he dejado esta partecita para el final, muy importante. Adoran, en el griego es proskuneo. Tiene un significado curioso, proskuneo. Adorar aquí, ¿sabe lo que significa? Además de postrar e inclinarse, significa besar. Proskuneo, postrarse y besar. Y dice que están ahí, a los pies del que está sentado. Echan sus coronas. Esta es la segunda gran cosa. ¿Cómo reinamos? Pregunta, otra más, nuevamente para una respuesta nueva. ¿Cómo reinamos en vida con Jesucristo? ¿Cómo reinamos antes de estar allá, aquí en la tierra? ¿Cómo reinamos? Una gran manera de reinar, y lo tenemos que hacer aquí y ahora. ¿Sabe cuál es? La que hacen los ancianos. Se quitan las coronas y las echan delante del trono. Hermano, si queramos reinar en vida con Jesucristo, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a reconocer que si soy algo, que si algo llego a tener, no es por mis méritos. Toda la gloria a Jesús de Nazaret. Toda la gloria a Dios. Hay esa canción tan linda que canta un amigo amado, muy bello, Dani Berríos. A Dios sea la gloria, porque todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria. Si queremos reinar en vida con Jesucristo acá, tenemos que aprender a botar nuestras coronas, títulos, propiedades, dinero, pero sobre todo, lo más importante, primero nuestra vida delante del trono. Hay que botar ahí, darle la gloria y decirle: Señor, aquí están mis diplomas, mis honores, mi dinero, mi vida, todo, Señor. Arrojan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A ti toda la gloria, Señor. Mi vida y lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro en este día y dile así en este día conmigo al Señor: Señor, toda la gloria y la honra y todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Señor, delante de tu trono vengo a echar mis coronas, mis honores, mis aplausos, los reconocimientos y lo que espero ser. Señor, aquí está delante del trono. Aquí está mi vida, Señor, postrada delante de ti. Recibe adoración, Señor. Recibe adoración, Señor. Al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la adoración y el poder y los honores. Señor, echamos nuestras oraciones apocalípticas, nuestras oraciones proféticas en los copones de oro, Señor. Ahí están nuestras oraciones. Y también, Dios, te pedimos que los que han hecho oraciones y ya no están con nosotros en esta tierra, pero hicieron oraciones apocalípticas y proféticas por nosotros, Dios, te pedimos que por tu misericordia, esas oraciones que ellos y ellas hicieron y están en tus copones, Señor, aunque ya no están con nosotros, pero sus oraciones están ahí. Te rogamos que las tengas en cuenta en el nombre de Jesús. Padre,
Haremos de hoy en adelante más oraciones apocalípticas y más oraciones proféticas. Y haremos, Dios, más pactos contigo en el nombre de Jesús. Haremos más pactos proféticos contigo. A nombre de nuestros hijos, bisnietos, tataranietos, si es que ellos van a existir, Dios. Y de nuestras mismas vidas. Hacemos oraciones proféticas diciendo, con plena certeza, con seguridad, Señor, que nosotros sí estaremos en el reino de los cielos, sea que tú vengas o sea que tú nos lleves por la muerte, pero estaremos delante del trono del Cordero de Dios, arrojando nuestras coronas y dándote gloria por los siglos de los siglos. Gracias, gracias, gracias Dios por ese privilegio. Te adoramos y te amamos hoy. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Dios te bendiga.